con solo dos objetos yo podía representar cualquier cosa. Entonces, este es uno de los primeros, digamos que, eh, elementos interesantes de las ciencias de la computación, es el problema de la representación. Los computadores, ya lo habíamos dicho la vez pasada, son sistemas que son capaces de manipular datos, sistemas de archivos que son ultra rápidos, y son capaces de manipular ese archivo. Esos archivos son como, imagínense ustedes, como archivos de los que habían en las oficinas anteriormente. Creo que todo el mundo ha visto alguno. Entonces, los datos que pongamos dentro de esos archivos, pues los podemos manipular. Entonces, lo interesante es que uno puede representar cualquier tipo de objeto allá adentro. La otra idea principal se relaciona con algo que es un desarrollo teórico propuesto por Alan Turing, y es la máquina de Turing. Y básicamente la máquina de Turing dice que, o la máquina de Turing es, ahorita la vamos a ver también, es una construcción teórica que implementa la noción de algoritmo y de computador programable. Hay una tercera idea que está alrededor de un teorema que se llama el teorema de la programación estructurada, que dice que todo lo que necesitamos hacer para resolver cualquier problema es hacer algo, una cosa después de la otra, preguntarnos y respecto a la respuesta a esa pregunta, tomar una vía u otra, eso es pues para los que ya programan es un if, o repetir varias veces la misma tarea. Entonces con esas tres, digamos que eh, formas de trabajo, con esas tres instrucciones, si lo quieren ver así, o sentencias, después le vamos a poner ese nombre, podemos resolver cualquier problema. Y hay una cuarta idea y es como un credo, y es que más una creencia que una prueba, es la idea de que cualquier algoritmo es equivalente a lo que vamos a hablar ahorita, que es una máquina de Turing. ¿Alguien tiene por ahí vamos a, ¿el qué? El Eh, micrófono abierto. David Alejandro. David. Listo, gracias David. Ahí le hacemos bullying a David virtual. No, mentiras, bullying no. Entonces, vamos a hablar de esas tres ideas y vamos a ver por qué son importantes y eso cómo encaja dentro de nuestra noción de computación. Entonces, la primera idea está alrededor de que toda la información, todo lo que nos rodea, tanto ideas como objetos, em, se pueden representar utilizando eh, ceros y unos. Entonces, habíamos discutido que esa idea no era exclusiva digamos, no es reciente, sino es una idea que de hecho es muy vieja, y la idea surge a partir de una necesidad, por ejemplo, la necesidad de Bacon de cifrar datos, de cifrar mensajes, y esos mensajes, pues básicamente la idea detrás del cifrado es que uno tiene que enviar un mensaje, el mensaje no tiene que ser o tiene que estar protegido de alguna manera. Entonces, pues la idea de cifrado es lo que está detrás de los cifradores, pero pues lo primero que tenemos que hacer para cifrar los datos es representarlos de alguna manera, y ya Bacon había hablado de cómo los podemos representar solo con ceros y unos. Eh, Después, posteriormente, Leibniz se preguntó si los números se podían representar de una manera alternativa a la que usualmente se representa, y pues trabajó en el sistema binario. Nos vamos a dar cuenta que los datos se pueden representar como números y los números se pueden representar a su vez no con dígitos del 0 al 9, sino con dígitos en un conjunto finito o arbitrario. Morse trabajó en telecomunicaciones y también propuso un código para poder representar con dos objetos, ceros o unos, cualquier información. Eh, Posteriormente, Boole trabajó en un sistema de razonamiento lógico y se dio cuenta de que los ceros y los unos los podíamos manipular algebraicamente, y a partir de eso podíamos razonar. Esas manipulaciones se hacían sobre proposiciones. Turing, digamos que escribió un conjunto particular de funciones en matemáticas como ceros y unos, y Shannon se preocupó sobre cómo codificar la información y las propiedades de la información, cómo la codificamos. Entonces digamos que eso no es una idea nueva, la idea de poder codificar lo que nos rodea en términos de ceros y unos. Y vamos a empezar a ver esto. Esto tiene que ver con, digamos, que uno de los problemas fundamentales que trabajamos en ciencias de la computación es el problema de la representación.
¿En qué consiste representar? Representar consiste en coger algo que está afuera, básicamente lo que sea, y tratar de ponerla en términos de ceros y unos, tal como lo proponían estas personas atrás. Entonces, empecemos con esto de acá. Esto es el código Morse. Entonces, en el código Morse, pues básicamente lo que yo tengo es un conjunto de letras y para cada letra tengo unos símbolos asignados, ¿cierto? Entonces, esto es básico, esto es una tabla. Entonces, para la tabla A tengo punto raya, para la letra B, perdón, o el carácter B tengo raya, punto, punto, para el C tengo raya, punto, para el D tengo raya, etcétera. ¿Listo? Entonces, mi meta es poder escribir un mensaje que se escribe generalmente en letras en términos de un código. ¿Listo? Entonces, esos códigos van a ser de ahora en adelante, digamos que nuestro pan de cada día. Nosotros vamos a querer codificar, por lo menos durante la primera parte del curso, muchas cosas. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, A, habíamos dicho que era, vamos aquí, capital, A, que no se me vayan a ir ustedes acá y cualquier cosa, si se me desconecta por alguna razón que no debería, yo estoy aquí en el chat, entonces me ponen un... Ah, ya vieron, no sé, dice el Apple la reunión, listo. Cualquier cosa me ponen un chatcito por si acaso, porque como estoy aquí hablando, o si tienen dudas, abren el micrófono y me preguntan. Entonces vamos a codificar esta letra de acá, entonces para eso necesito un código. Ese código pues sería, supongamos que uno es el uno va a ser este punto y el cero va a ser la rayita. Para no escribir punto raya, hubiera podido escribir punto raya. En realidad los símbolos que utilice no me importan. Lo que me importa es que los símbolos están representando algo. Entonces, por ejemplo, aquí B sería... eh, ¿qué código sería? 0 y 3 unos. 0 y 3 1, ¿cierto? Entonces, no, vamos a poner este. Vamos a ponerlo diferente porque aquí no nos permite hacer esto. Vamos a ponerlo así. ¿Listo? Entonces, el T, ¿qué sería? ¿T, ¿qué sería? Cero. Cero. 0. ¿Listo? Entonces, bueno, el 0. Entonces, aquí son algunos ejemplos de código y si quiero decir, por ejemplo, eh, ta, ¿yo cómo podría escribir ta? A ver, ¿alguien me puede decir cómo escribo ta? ¿Cómo escribo es cómo represento esa palabra? Pues básicamente voy a la tabla y escribo 0, 1, 0. un 0 correspondiente a la A, ¿cierto? Y después el uno y el cero, como dice el compañero, correspondiente a la T. El cero es de la T y el otro es de la A. ¿Listo? Entonces, uno se empieza, Profe, una pregunta. dígame. ¿No debería haber como un espacio entre ellos para no llegar a confundirlo con otra letra que ya exista y tenga ese mismo código? Bueno, un espacio podría ser otro de estos códigos que están acá. Por ahora veámoslo así. Podría ser otro código o podría haber un espacio, pero la idea es no meter espacios porque nos va a ocupar más tamaño. Pero por ahora pensémoslo así. Eh, es una buena pregunta. Listo, entonces, eh, estos caracteres de acá corresponden a un conjunto de símbolos, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiera escribir un texto, por ejemplo, este texto ta, pues lo que yo puedo hacer es escribir a cambio de ta estos símbolos y cuando yo quiera saber qué dice ahí, pues yo puedo coger la misma tabla y de alguna manera devolverme. Entonces el compañero dice, pues meta un espacio acá o algún símbolo para que usted pueda distinguir quiénes están. Bueno, hagámoslo para que lo podamos distinguir. Listo, entonces la idea es que con estas tablitas de equivalencia de acá, yo puedo escribir código o una palabra y si tengo la tabla, una palabra en binario, en este caso, o en ese código de ahí, y si tengo la tabla, entonces yo me puedo volver, ¿cierto? Ese proceso de escribir, pues sería básicamente el proceso de representar los datos. En este caso estoy representando unos caracteres y esos caracteres los tengo que dejar en algún lado. ¿En qué lado creen que queda eso? ¿En qué lado lo almacenarían ustedes en un computador? ¿Dónde? ¿Dónde quedan almacenados los datos una vez los represento en binario? Disco duro, supongo. En memoria, ¿cierto? Entonces, de ahora en adelante nosotros vamos el disco duro es un mecanismo de memoria, pero vamos a pensar en la memoria como ese espacio donde nosotros vamos a meter los datos.
Entonces, conceptualmente nosotros no vamos a hablar, ya no vamos a distinguir entre la RAM, la ROM y el disco duro, sino vamos a hablar de un espacio donde yo pueda escribir ceros y unos. Y en ese espacio yo voy a meter todo lo que a mí me interesa manipular dentro de mi sistema de archivos. De hecho, el espacio de almacenamiento de mi sistema de archivos se llama la memoria. ¿Listo? Entonces, sí, puede ser en el disco duro, digamos que no nos importa, sino un espacio donde nosotros lo podamos escribir. ¿Listo? Em, una cosa curiosa cuando uno ve este código que lo creó Morse es que no todos los caracteres tienen no todos los caracteres tienen la misma longitud en su representación. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede sugerir por qué? Porque las letras más usadas le dejaban el código más corto. Las letras más usadas dejan el código más corto, listo. ¿Qué hay detrás de esa idea? Esa idea es buena, ¿no? Si la A se utiliza mucho, por ejemplo, en el lenguaje inglés, es muy probable que aparezca muchas veces en un mensaje largo, ¿cierto? Entonces, si aparece muchas veces en un lenguaje largo, yo no necesito o yo quisiera que cuando yo la escriba en mi memoria, cuando la escriba y la represente de esta manera, entonces ocupe poco espacio, ¿cierto? Entonces la idea que tenía Morse detrás de construir códigos de longitud variable, que después vamos a volver sobre esos códigos, pero simplemente para darnos cuenta de que esto, pues yo podría asignar los caracteres de alguna otra manera, desde que no se repitieran, pues no tendría problema, pero como dice el compañero, es importante considerar el contexto en el cual yo estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo en el lenguaje inglés, es distinto seguramente al uso de las palabras en el lenguaje español. Y ese uso de las palabras, denme un segundito, por favor. Es que mira, yo voy a hacer una modelada de la sangre en un código y no sé qué hacer con eso. ¿Cómo es eso? No, pero me enviaron un código por Zoom para hacer la modeladora y darles permisos a ellos. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? No, pero me enviaron un código. ¿Qué hago con ese código? No, yo nunca he hecho esas cosas. Mire, ese es mi eso. Sí, ¿qué hago con ese código? Qué pena acá. Mi esposo me está haciendo una pregunta. Listo, entonces, bueno, entonces qué pena ahí los distraje un poco. Pero el diseño de estos códigos no es una. Estábamos hablando de que los códigos son de longitud variable y se usan códigos distintos, por ejemplo, dependiendo del lenguaje en el que estoy trabajando. No es lo mismo el español que el inglés. De hecho, esa idea de tener códigos de longitud variable es una idea importantísima en codificación. Y después vamos a hablar de eso, pero la sola tarea de cómo yo puedo representar de una manera compacta la información correspondiente a algo que me interese o los datos correspondientes a algo que me interese es una pregunta interesante, es la pregunta que resuelve Hoffman en los códigos de Hoffman. Después vamos a hablar de eso, pero de hecho este detalle de que las letras más usadas tengan tamaños más pequeños es un detalle importante. ¿Listo? Bueno, entonces ya aprendimos cómo codificar a través de este código, que es un código de longitud variable, y cómo podemos representar básicamente cualquier texto, ¿cierto? Entonces, requisito indispensable que yo tenga la tablita para poder escribir y leer. Esta tabla pues representa un protocolo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sé escribir texto y lo hago a través de una tabla de correspondencias. No necesariamente es la única tabla que puedo utilizar, esta es la que propuso Morse, pero acá tengo otra tabla. Entonces, esta tabla se refiere a la codificación también de caracteres, pero en este caso es una codificación, digamos, de un conjunto más grande. Estamos hablando no solo
de las letras del alfabeto, sino por ejemplo de letras en mayúscula, letras en minúscula, el carácter null, porcentaje, otro conjunto de símbolos. Estos símbolos se codifican a través de el ASCII, un código que seguramente ustedes conocen. Este ASCII se refiere a la Asociación Americana de Códigos, y estandarización. Y básicamente lo que hacemos nosotros es tener una tabla o definimos una tabla. Nótese que esta tabla lo que hace es decir, bueno, yo tengo un carácter, le voy a asignar un número y ese número lo voy a poder representar o le voy a asignar un código binario. Después vamos a entrar sobre la descripción del binario, vamos a entender qué es el binario, pero por ahora entendamos esto como una tabla que me dice que el A lo voy a representar de esta manera y esto va a corresponder en el código decimal a este número. Entonces, cuando yo quiero escribir un texto en código o representarlo en memoria, en código ASCII, pues utilizo esta tabla y ya. ¿Listo? A ver, una pregunta aquí que uno se puede hacer es, aquí el código ASCII en nuestra tabla dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tuviésemos 7 cajitas para poder escribir ceros y unos, ¿cuántos símbolos distintos podría yo codificar? 2 a las 7 símbolos. 2 a las 7 símbolos, ¿cierto? Veámoslo. Como siempre vamos aquí a nuestra memoria, ya entendimos esto, ya sabemos cómo codificar por lo menos un texto. Esta es una forma alternativa, entonces esta es nuestra primera cajita, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima cajita, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer con esas cajitas? Entonces, esta de acá le podemos poner un 0 o un 1, ¿cierto? La idea es que pues vamos a construir este código de acá. Entonces esta podría tener un 0 o un 1. Entonces para la primera cajita, ¿hay cuántas opciones? Dos, ¿cierto? Podría tener el 0 o el 1. ¿Listo? Para la segunda cajita, una vez yo escoja la primera, puedo tener otras dos opciones, ¿cierto? Estas dos opciones de acá. Y para la tercera cajita, una vez yo ya he escogido alguna de estas, tengo otras dos opciones. Entonces, yo al final tendría, como dice el compañero, dos por cada una de las cajitas, dos opciones por cada una de las cajitas. Entonces, por ejemplo, si tuviera solo 2 bits, tendría pues las combinaciones 0, 0. Aquí puedo escoger para este 0 y para este 1, para este 1 y para este 0 y para este 1 y para este 1. Tendría las dos de acá para esta cajita y las dos de acá para esta cajita. Para esas dos cajitas tendría en total 4 opciones, es decir, este por este de acá. Entonces, estas cuenticas son sencillas, pero pues nos vamos a familiarizar con ellas, ¿no? Entonces, en total, ¿cuántos símbolos podría yo almacenar acá? Como dijo el compañero, 2 a las 7 símbolos, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 a las 7? 128. Listo, entonces a lo más puedo almacenar 128 símbolos, ¿cierto? Pero pensemos en un lenguaje diferente, pensemos en el japonés o en el chino. En el japonés, ¿alguien sabe cuál es, cómo es el lenguaje japonés? ¿Cómo es el alfabeto japonés? ¿Qué tiene el alfabeto japonés? ¿A alguien le gusta el anime o Kanjis. hiraganas y kanji, ¿cierto? Los hiraganas son como Sí. una traducción como americana y los kanji son símbolos, ¿cierto? Yo tengo, de hecho, muchísimos símbolos en el lenguaje. ¿Ustedes creen que con este número de cajitas podemos representar ese lenguaje? Vamos a buscar acá kanjis para que se den una idea cuando uno lee kanjis japoneses. Son todos estos símbolos de acá, hay muchos más, ¿cierto? De hecho, esos símbolos tienen significados bien particulares, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será que con 128 podemos almacenar todos los kanjis que tenemos? Sabiendo que los kanjis son muchos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Solo con estas cajitas podríamos almacenar los kanjis. ¿Por qué decimos almacenar los kanjis? Porque básicamente lo que necesitamos es definir una tabla con kanjis y cuál sería su código binario. Pues obviamente la respuesta es no, ¿cierto? Porque si hay más de 128 pues no me van a caber. Pero lo que sí puedo hacer es que, para que me quepan, ¿qué puedo hacer para que los pueda representar? Agrandar las cajas, ¿cierto? Hacer más cajitas. Cuando yo hago más cajas, pues tengo más espacio para representar.
Pero recuerden que estas cajas, el contenido de estas cajas se va a escribir en algún lado. ¿Dónde se escribe? ¿Dónde están las cajas? ¿Dónde viven las cajas? En memoria. ¿Cierto? Entonces, si yo hago mi palabra, técnicamente se llama palabra, o si yo uso más cajas, pues voy a ocupar más ¿qué? Memoria. Entonces, eso que les acabo de decir que suena tan tonto, ya es un primer, ya nos habla de algo que nosotros siempre vamos a tener en computación y son compromisos, en inglés trade-off. Compromisos entre la capacidad de representación que yo tenga y el uso de memoria, por ejemplo, que yo tenga. La capacidad el uso de memoria que yo tenga y la capacidad de procesamiento. Entonces, después vamos a hablar de algo que se llama el Non-Free Lunch Theorem, no es el momento todavía, pero básicamente todo lo que nosotros hagamos en computación siempre nos va a tocar estar pensando en cuál es el compromiso de hacer eso. ¿Listo? Entonces, bueno, aprendimos a representar caracteres, no solo los del alfabeto inglés, sino caracteres en cualquier símbolo, en cualquier lenguaje, ¿no? Un conjunto finito de caracteres, yo simplemente tengo que asignarle un código. Requisito indispensable, siempre tener esta tablita para poder escribir y para poder leer. ¿Por qué es importante la tablita? Porque sin la tablita, pues yo no sé, este conjunto de símbolos es lo único que yo distingo en memoria, lo único que yo tengo en memoria. Yo no sé si esto equivale a A o equivale a B. Entonces la tabla es necesaria. En La tabla memoria, es como la clave, ¿no? la tabla es la clave, exactamente. Entonces uno dice, bueno, y esto qué tiene que ver conmigo? Cuando uno craquea un juego, eh, generalmente los juegos tienen unas claves, ¿cierto? O un software. Piensen en que estamos haciendo cracking. Entonces, el truco es poder encontrar cuál es esa clave. Entonces, parte de lo que uno tiene que hacer conceptualmente cuando quiere craquear un juego es, ¿qué es un juego? Pues un juego es unos datos y pues por ahora sumamos que todo se puede representar con ceros y unos. Entonces, un juego es un montonón de ceros y unos con alguna configuración. En alguna parte de esos ceros y unos posiblemente está la información de la clave que me sirve para activar ese juego. Entonces, parte de lo que que tiene que hacer conceptualmente un cracker cuando craquea un juego es ir y buscar en ese conjunto de ceros y unos el pedacito correspondiente a donde está la clave. Saber que eso es una clave y después poderla extraer. ¿Listo? Entonces, eso ya empieza a ser muy, muy interesante porque el software que ustedes utilizan, las imágenes, todo se puede volver este tipo de código y poder leer de memoria ese código e interpretarlo es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. ¿Listo? Entonces, tenemos cómo escribir caracteres por lo menos, pero también podemos escribir números, ¿cierto? Entonces, seguramente ustedes están familiarizados con esto de acá, pero pues vamos a repasarlo un segundito ahí para que no nos quede así como raro. Eh, esto lo aprende uno en el colegio, ¿no? Mi hijo lo estaba aprendiendo hace poco y está en tercero de primaria. Supongamos que este número es 45 y lo vamos a poner acá en decimal. ¿Qué significa que este número sea 45? Que yo tengo 5, ¿qué? 5, bueno, 445. 5 unidades y 4 5, decenas. Bueno, 4 ahí serían decenas, 5 unidades, 4 decenas y 4 centenas. centenas, ¿listo? Entonces, básicamente, esto es, a lo que nosotros nos enseñan siempre es que esta es una forma de codificar los números, ¿cierto? No es la única. Nos dice, mire, cuando usted quiera escribir este número, no, entonces lo que puede hacer es decir, bueno, vamos a coger 5 pedacitos de 1, 4 pedacitos de 10 y 4 pedacitos de 100, ¿cierto? Entonces, esto de acá yo lo puedo escribir como, a su vez, como eh, 10 a la... vamos a asumir que este símbolo lo conocemos. Ese es el símbolo de la potencia. Entonces es como si yo escribiera 10 a la 0. A ver si lo puedo cambiar. No, sí. Por ahora, entiéndanme esto como 10 a la 0 si no conocían esa notación. Este 10, ¿cómo se puede escribir? ¿10 a la qué? 10 a la 1. 10 a la 1. Y este 100, ¿cómo lo puedo escribir? 10 a la 10 a la 10. 10 a la 10 a 10. la 2. ¡Wow! 10 a la 10 es un número 10 a la 2, grande, 10 a ¿no? la 2. Ah, 10 a la pilas ahí, 2. no. Listo. Entonces, cuando yo quiero escribir este número, lo puedo escribir en términos de estos pedacitos, ¿cierto? Entonces, de hecho, lo que yo puedo decir es, bueno, voy a coger 5 pedazos de 10 a la 0, 4 de 10 a la 1 y 4 de 10 a la 2 y los voy a sumar.
y en eso consiste representar un número en decimal, ¿cierto? Pero digamos que esa forma de representación, eh, pues yo la podría cambiar. Entonces, el truco de coger tantas unidades de esto, más tantas unidades de esto, más tantas unidades de esto, pues es un truco que aplica, así yo cambie este 10 de acá, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, eh, voy a cambiar ese 10, lo voy a hacer, lo voy a cambiar por 2. Entonces voy a escribir esto como 2 a la 0. De hecho, de hecho, ese 10 de acá pues tiene un nombre especial, pues, todo el mundo lo conoce, ese 10 es la base, ¿cierto? La base. Entonces voy a cambiar la base, voy a usar una base de 2, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto como 2 a la 0, esto como 2 a la 1, esto como 2 a la 2, ¿cierto? Entonces yo puedo igual escribir un número con el mismo truquito. Esto representa algo que es vamos a ponerle aquí para que nos quede parecido. Esto representa al 2 a la 0, que es ¿qué? 1. Esto representa al 2 a la 1, que es ¿qué? 2. Y este tercera casilla 2, va a representar al 2 a la 2, que es ¿qué? 4. Entonces, 4. no hay nada mágico detrás del uso del 10. De hecho, el uso del 10 es arbitrario. ¿Por qué usamos 10? ¿Alguien sabe? Porque tenemos 10 dedos. Exactamente. Mírense las manos y tienen su respuesta. Es una cuestión meramente práctica. Pero, pues, digamos que podemos usar o 10 dedos o 2 dedos. Entonces, el punto aquí es que cuando nosotros tenemos esto de acá, nosotros podemos decir, bueno, en el mismo sentido acá, esta base 10 decía, yo puedo usar, o sea, una de las reglas que uno aprende es que uno utiliza aquí un conjunto de símbolos. Uno utiliza los símbolos del 0, el 0 al 9. Esos son los símbolos que yo utilizo. Entonces yo podría escribir números acá, usando la misma idea. Entonces quiero escribir el 1. Entonces yo digo, coja un pedazo de 2 a la 0. Coja una de esas cajitas de 2 a la 0. Bueno, quiero escribir el 3. Entonces coge una cajita de 2 a la 0 y le suma una cajita de 2 a la 1. Quiero escribir el 0. Bueno, quiero escribir el 0, pues no coja ninguna. Coja ninguna. Listo, entonces el truco acá es que nosotros, o el truco no, sino una de las reglas para, digamos que la idea que tenemos de los números decimales se puede utilizar acá es, ahora solo voy a utilizar dos símbolos, el 0 y el 1. Listo. Entonces, cuando nosotros escribimos, digamos que eso es simplemente para los que nunca habían visto esto, pero cuando nosotros escribimos los números, cualquier número lo podemos escribir en cualquier base. De hecho, yo podría decir, no, no voy a coger la base 2. ¿Por qué? Porque no quiero. Quiero la base 16. Bueno, entonces si usted quiere la base 16, los pedazos que tiene que armar, los bloques con los que arma el número son 16 a la 0, 16 a la 1, etcétera. ¿Listo? Entonces, atentos acá porque uno puede probar que la escritura de los números se puede hacer en cualquier base y que cualquier número, en particular entero, o cualquier número real, se puede escribir en cualquier base. Entonces, por ahora no lo vamos a probar, pero para que esto tenga sentido, hay que probarlo, hay que pues plantear algún argumento y probarlo lógicamente. Entonces, digamos que la intuición le dice a uno que efectivamente esto se podría hacer, que cualquier número de estos se puede representar de esta manera. De hecho, si nosotros construimos algún procedimiento sistemático para coger cualquier número escrito de esta manera y llevarlo acá, pues eso nos puede servir como una prueba. Pero para que formalmente nos quede la cosa bien armada, pues deberíamos poder hacer, em, este es 1, ¿no? Este es 16 y este es 256. Deberíamos tener esa prueba. Pero bueno, eso quiere decir que yo puedo escribir numeritos con símbolos 0, 1. De hecho, puedo escribir los símbolos del 0 al 9. ¿Y alguien se acuerda qué simbolitos seguirían acá? Como ya se me acabaron los números que puedo usar. Letras. A, B, Letras. C, La D, letra. E, F, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y este es el código hexagesimal, ¿cierto? Este es el código hexagesimal. Hexagesimal. Creo que se escribe así. Bueno, el hexa. Y este de acá es el código binario. Este es binario.
¿Por qué? Porque la base que utilizo es binaria. Este es hexa. ¿Por qué? Porque la base que utilizo tiene 16. Y este es decimal. ¿Por qué? Porque la base que utilizo es 10. Pero yo puedo escribir en principio cualquier número en cualquier base. De hecho, hay algo profundo detrás de eso porque los números yo solo los puedo escribir yo solo los puedo acceder a través de una base. Pero los números están allá flotando en un espacio medianamente no, un espacio conceptual y yo para poderlos entender los bajo una base. Ya están allá. Entonces, existe un procedimiento sistemático para poder pasar acá, ¿cierto? Entonces, mírelo acá. ¿Qué número es este? Olvídense del punto por ahora. 101. 101. No. Ahí dice 101, que es diferente porque está en base binaria. Entonces, pilas cuando hablemos, ¿no? Entonces, esta letra de acá, base 2, aquí este es binario y supongamos que esta es la base hexadecimal. Entonces, esto es importante porque, digamos que es importante saber en qué base estoy escribiendo, ¿no? Esto puede ser 101 en texto, puede ser 101 en decimal o puede ser 101 en base binaria. Y tienen tres representaciones distintas, ¿cierto? Pero bueno, entonces aquí es claro lo que estamos haciendo. 1 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 2. Entonces, ¿eso qué es en la base que usualmente manipulamos nosotros? 1 más 0 más 4. ¿Cuánto da eso? Pues 5. Entonces tenemos el 5 de acá. Una pregunta es cómo representamos esta parte de acá, que es la parte decimal. Bueno, pues para representar la parte decimal ustedes pues pueden inspirarse en lo que uno hacía. Déjenme aquí en lo que uno hacía eh, cuando calcula el punto. Entonces, pues supongamos que aquí este número de acá que es 455.5. Entonces, ¿qué significa este punto 5? Que yo estoy aquí, yo tengo una unidad, pero ya es una unidad de 10 ¿a la qué? A la -1. 10 a la menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es 10 a la menos 1? 0. ¿Qué? 1. Entonces yo hago 5 unidades de 0.1. Y si fuera 0.53, pues acá tendría 10 unidades de 10 a la menos 2. 3 unidades de 10 a la menos 2, que es 0.01. ¿Listo? Entonces la misma idea se extiende acá. Entonces yo puedo ponerla acá. Por eso me salen aquí en las cuenticas 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, etc. ¿Listo? Entonces calculo esto de acá y efectivamente tengo el decimal. De hecho, me puedo ir desde acá hasta acá. Pero bueno, eso es un algoritmo, una receta para poder resolver un problema. Lo importante es que ya aprendimos a representar los números, tanto los enteros como los reales. Y ahí uno se empieza a preguntar cosas curiosas. Bueno, ¿qué es la memoria? La memoria es el sitio donde nosotros por ahora vamos a almacenar los datos que representamos de manera binaria a través de estas tablas o a través de estos procedimientos. De hecho, si uno se pone a pensar, esto también podría representarse como una tabla, ¿no? Así aquí haya un procedimiento, digamos que matemático para poder hacer esta construcción de acá y poder construir estos símbolos 1, 0, lo que sea. Y esto sería lo que de alguna manera yo almacenaría en la memoria. No podemos perder de vista que esto también es una tabla. El 5 corresponde a este código de acá. El 4 tendrá otro código. El 3 tendrá otro código, ¿cierto? Y eso es importante porque a veces uno pierde eso de vista y en realidad siempre va a haber una relación entre el número y un conjunto de símbolos ceros y unos que voy a almacenar en memoria. Entonces, ¿por qué eso es importante? Conceptualmente yo podría tener un espacio, de hecho podría tener si esta es la memoria, podría tener y cada uno de estos es una cajita donde puedo meter ceros y unos. Yo podría tener un espacio que fuera infinito, ¿cierto? Pero cuando ustedes van a Unilago, me imagino que habrán ido alguna vez a Unilago o habrán comprado alguna vez un computador, pues uno compra un computador con una memoria que es ¿qué? Grande, pero grande cara ahí. Finita. Finita, ¿cierto? Entonces, cojan los celulares que tienen ahí al lado. Entonces, el mío tiene 8 gigas de memoria. 8 gigas, pues, tal vez. O 32, bueno, lo que sea. Eso es un número grande, pero es finito. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué implicaciones tiene
el hecho de que ese número sea finito. Entonces, pensemos en números y pensemos en que ya tenemos un procedimiento que, digamos que podría representarnos cualquier número, en particular cualquier número real. Entonces piensen en el número real más famoso. ¿Cuál es? Díganme el Sí. número. Pi. Pi, ¿cierto? Sí. O el número de Euler también es famoso. Entonces, ¿cuál es la característica de pi? ¿Qué característica tiene pi que es curioso? Es infinito. Infinitos, Es infinitos infinito. decimales. Tiene un infinito, no es infinito. Infinito es una cosa, tiene un infinito número de decimales, ¿cierto? Porque no es un número racional, de hecho es un número irracional. Eso quiere decir que yo no lo puedo escribir como el cociente de dos reales. Entonces, eso en la práctica, ¿en qué nos afecta cuando nosotros querramos utilizar, coger pi y pasarlo a estos símbolos de ceros y unos? ¿Cuáles son las implicaciones respecto a un computador de los que yo compro en Unilago que tiene una memoria que es finita? Pues que no se pueden almacenar todos los valores, o sea, todos los decimales de pi, porque pues como la memoria Exactamente. es finita, Exactamente, y eso es súper importante porque la computación teórica y la máquina de Turing asume que nosotros tenemos una memoria infinita donde eventualmente podríamos tener pi y manipularlo, pero en la práctica las restricciones físicas de lo que nosotros conocemos como computador implican que desafortunadamente nosotros no vamos a poder representar esos números y ni siquiera vamos a poder representar un número en memoria, que es pi. Además, el otro infinito número de, de números irracionales que hay. Entonces, ya empezamos a ver que empezamos a encontrar cosas bien curiosas, ¿no? El hecho de que yo lo pueda representar no quiere decir que yo lo pueda manipular en instancias físicas. Eso no quiere decir que yo no pueda trabajar con pi. De hecho, hay un concurso, me imagino que lo conocían, y es el concurso de encontrar la mayor cantidad de cifras de pi, ¿cierto? Entonces, es un concurso inherentemente de programación. ¿Cuántas cifras yo puedo encontrar de pi? Entonces, alguien puede buscar y mientras tanto nos dice, alguien nos dice, busquen ahí, alguien tómese la tarea de buscar pues cuál es yo había, el número yo más había grande de leído cifras de pi. yo había leído la última vez y sé que ya iban yo no sé cuántos miles de trillones de pi que habían estado, creo que lo habían hecho en China la última vez y es una infinidad. Es, El mero archivo pesa como 300 gigas, algo así, si no sé, no, más, creo que más, como 3 teras, algo así, o sea, es gigantísimo. listo, entonces ahí hay una pregunta interesante que creo que ustedes se hagan y uno, ¿por qué quiere saber los números decimales de pi? ¿Quién me podría responder? Si fuera finito, ya no sería irracional. Sí, pero digamos que uno puede probar que eso es irracional sin necesidad de hacer un programa para eso. Pero porque yo quisiera hacer un programa para encontrar tantos números de pi como quiera. Para probar Pues algoritmos que se utilizan comercialmente, no sé, algo así he Mm, escuchado. Lasaña permitió. De pronto para precisión, ¿no? La respuesta es porque es bonito, ¿no? Porque es un reto complicadísimo. Aquí David puso que este es el número de cifras decimales que tenemos. Y de hecho, es una pregunta abierta y es una pregunta de esas que uno se hace. No todo se tiene que utilizar y no todo tiene que dar plata, ¿cierto? Inmediatamente. Pero hay preguntas que uno se tiene que responder porque son interesantes. Entonces hay retos que uno asume porque son bonitos. Entonces el reto de saber cuántas cifras tiene pi, eso no es un problema trivial. Es un problema que requiere habilidades matemáticas grandes y habilidades de computación grandes. Y cuando resolvemos ese tipo de problemas, pues aprendemos un montón, ¿no? ¿Listo? Entonces, realmente nadie va a usar en cálculos todos esos números, toda esa cantidad de números de pi, pero nunca se les olvide que uno no solo trabaja, digamos, con vista a que eso se puede usar en algún lado, sino uno trabaja porque hay un reto ahí y es una pregunta interesante poner una máquina que encuentre esos números, porque pues una persona no los va a encontrar. ¿Listo? Entonces ya sabemos representar los números reales. Ah, bueno, ¿y qué pasa con los complejos?
pues los complejos son un par de reales, ¿cierto? Entonces, pues los puedo representar de alguna manera. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa con las matrices? Que para los que no las conocen, ustedes trabajan todos los días con matrices. Esto es una matriz, ¿no? Esto es una matriz, Excel es un sistemita para manipular matrices. Em, pues cada una de esas es un numerito, entonces ya saben cómo representarlo. Listo, pero entonces uno dice, bueno, no, pero es que usted está metiendo los dedos a la boca porque está trabajando sobre conjuntos finitos o sobre conjuntos que son infinitos, pero que están bien caracterizados y como los números. Eh, pero ¿qué pasa? Usted me dijo que todo se puede representar. ¿Qué pasa con otras cosas? Por ejemplo, ¿qué pasa con la voz? Esa es una pregunta interesante. ¿Será que la voz se puede representar? La primera cosa que hay que entender es que ya nos dimos cuenta que hay unas restricciones en la representación, ¿cierto? Podemos representar, pero tenemos un costo. Por ejemplo, en el número pi tenemos que truncarlo en algún momento. Tenemos que tantas cifras decimales. Entonces, podemos representar, digamos que no todo, lo infinito no se puede representar en un computador físico real de los que uno compra en Unilago o en sus celulares. eh, pero digamos que en principio yo puedo hacer un esfuerzo grandísimo y representar mucha de esa información. Bueno, listo. Entonces, el sonido. ¿Alguien me puede decir cómo nosotros podemos representar el sonido? ¿Con ondas? Con ondas. ¿Y de dónde salen esas ondas? Porque es que el problema, y esto es una cosa que ustedes se tienen que meter en la cabeza, un computer science, y cuando yo aclaro esto para los que son acá, aquí hay gente de muchos lados, de muchas formaciones. Aquí hay gente de ingeniería, gente de biología, gente de filosofía, y ya dijimos que el computer science es una persona que hace ciencia con la noción de computación, eh, y no es una carrera específica, aunque sí la hay, claro. Los que están en este curso, cuando me refiero a ellos, no es que esté discriminando, sino pues si están ahí es porque quieren hacer ciencias de la computación. Entonces, la pregunta, el comentario es que un computer science tiene que entender, tiene que saber abordar ese problema de la representación. Entonces, bueno, con ondas, pero ¿de dónde salen esas ondas? Se pregunta un computer science. Nosotros no solamente vivimos pegados a un computador y nuestra vida no es solamente echar código y resolver problemitas, es parte de lo que hacemos, pero tenemos que tener un entendimiento de la realidad que nos rodea para poder procesar los datos de una manera adecuada. Entonces, pregunto yo, ¿cómo llevo el sonido a números? Pues Sensores, dicen por acá. Bueno, A ver, dígame, Edgar. de alguna forma, creo que el sonido se comporta. ¿Qué es el sonido? Arranquemos por ahí. Uno tiene que arrancar, y por eso un curso de física, los cursos de física son importantes, tiene que arrancar por entender qué es lo que quiere medir, ¿cierto? Yo sé que los números son, no sé, unas cantidades que están en una línea recta, los símbolos de un alfabeto son elementos de un conjunto finito, pero ¿qué es el sonido? Vibraciones, ¿no? ¿Vibraciones de qué? Del aire, Son de ondas, las ¿no? partículas del Son aire. ondas. Son Son ondas, ondas dicen por mecánicas. acá. A ver, ¿qué hay en el aire? Partículas. ¿Y qué es el sonido? Es una onda que viaja a través de las partículas, ¿cierto? Entonces, eh, ustedes lo que están escuchando, el sonido que están escuchando a través de sus parlantes, pues básicamente es una perturbación mecánica de las partículas que están en el aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el parlante? El parlante lo que hace es que mueve unas membranas. Esas membranas, unas membranas. ¿Ustedes nunca han visto un parlante? ¿Por dentro? ¿No son curiosos? Sí, sí, señor. Imagínense que ustedes tienen un pico Sí, sí, señor. de esos que se utilizan para las rumbas prohibidas en la costa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay detrás de un parlante? Entonces, básicamente lo que hay es una señal eléctrica que se amplifica y que termina moviendo esta membrana que está acá. ¿Todo el mundo la ve? Ay, hijo de madre. Entonces, cuando yo muevo esta membrana de acá, esa membrana empuja las partículas de aire, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes hablan, lo que están haciendo es empujando un montonón de partículas de aire y hay una onda que viaja
a través de esas partículas de aire. Entonces yo las empujo literalmente y esas chocan con otras, y esas chocan con otras, y esas chocan con otras. Como cuando uno juega billar, ¿cierto? Solo que es un billar con un montonón de bolitas alrededor. Listo, ese es el sonido, una perturbación mecánica de unas partículas que están en el aire. Por eso, pues no hay sonido en el aire. Espacio Pues exterior, porque no son hay. como cambios en la presión. Esos son cambios en la presión, listo. Ok, como cambia la presión es realmente esa idea de que una partícula empuja a la otra. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es importante. Ustedes lo tienen de sus nociones de cómo funciona el mundo. Pero bueno, ese es el sonido. Y la pregunta es, ¿y cómo volvemos eso? ¿Cómo volvemos eso un número dentro de memoria? Pues conociendo la longitud, la frecuencia, esos son datos numéricos y pues el sonido No, todavía no estamos depende allá, mucho. filas, todavía no estamos allá. Estamos en que hay unas moléculas que se están moviendo. Y yo quiero capturar esas moléculas. ¿Cómo lo hago? El movimiento de esas moléculas, la presión, cómo se mueven las moléculas, ¿cómo lo hago? A través de pulsos eléctricos. No sé, con un micrófono. Por ahí yo creo que toca arrancar, ¿no? Antes de los pulsos eléctricos y cualquier cosa de esas, yo necesito un micrófono. ¿Y cómo funciona un micrófono? Igual que un plante prácticamente. También tiene membranas. Bueno, entonces usted tiene una membrana, ¿cierto? Adentro. ¿Y qué hace el sonido qué hacen esas partículas cuando llegan a esa membrana? La hacen vibrar. La hacen vibrar, ¿cierto? Y ese movimiento mecánico lo puedo convertir en una señal eléctrica. ¿Alguien me dice cómo? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo? Con un campo electromagnético. Con un campo electromagnético que esté perturbado, ¿por qué? ¿Por el movimiento de qué? De la membrana. De la membrana, ¿cierto? Entonces la membrana se mueve y ese movimiento yo lo puedo convertir en una señal electromagnética que después puedo convertir en una señal eléctrica. Otra voz, ¿cierto? Eso que les acabo de decir, eso lo tenemos que saber nosotros porque es que si no sabemos de dónde sale el dato, difícilmente vamos a poder entenderlo, ¿cierto? Entonces, realmente lo que hay es el mecanismo inverso. Yo creo que ustedes ya lo identificaron. Yo tengo una membrana, póngansela al frente de la cara, una bolsa si quieren, o un cosito de caucho, y empiecen a hablar. Pues esa cosa va a vibrar un poquito, ¿cierto? Se va a ver una onda ahí. Esa onda que está ahí, yo puedo poner algo atrás que cuando haya movimiento genere un campo electromagnético. No eléctrico, sino electromagnético. Haga de cuenta como cuando ustedes ponen dos imanes cerca, hay algo que ahí también hay un movimiento, una repulsión. Y eso se puede convertir en una señal eléctrica. Todo eso que está allá atrás es un problema que hay que resolver, ¿cierto? Y no es un problema trivial. De hecho, es el problema de la acústica. Bueno, entonces, ¿cómo le llamamos a eso que está allá dentro del micrófono? Eso es un sensor. Y el pedazo de la membrana, más todo el mecanismo electromagnético, más la conversión a la señal eléctrica, se llama un transductor. Entonces, un transductor es algo que coge lo que está afuera y lo vuelve una señal eléctrica. Y usted va y los compra ya a la 19, ¿no? Para los que hicieron electrónica en el colegio, me imagino que algunos de ustedes hicieron electrónica en el colegio, ¿cierto? Pues, o si no saben qué es un sensor, ¿no? Pues cojan su celular y miren, y esa cacharra está llena de sensores, y todos esos sensores capturan información de naturaleza diferente, ¿cierto? ¿Y por qué eso es importante saberlo? Porque es que no todos los sensores, bueno, todos los sensores al final botan señales eléctricas, pero no todos miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, una cámara, de esos que ustedes están obsesionados cuando compran los celulares. Eso es un sensor, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cómo funciona ese sensor? A ver. ¿Captura fotones? Sí, pero tratemos de ser un poco más explícitos. A ver, Oscar Iván, si está por ahí. Oscar Iván Ulises. ¿Acá me escuchan bien? Sí, ahí lo escuchamos, Oscar. Listo. ¿Cómo funciona el sensor que nos permite capturar imágenes de una cámara? A ver, si se ha leído los nombres. Pues yo creo más o menos, bueno, porque no sé, sinceramente, pero como decía el compañero, por los fotones debe haber como una rendija que cuando pasan se quedan como guardados, es como
como un cuadrado con muchas subdivisiones, y cuando pasan los fotones por ahí deben quedar. Exactamente, es una rejilla ¿Sí? y cada una de esas rejillas es una rejilla con adentro con un sensor, se llaman fotoceldas y hay un fenómeno llamado el fenómeno fotoeléctrico. Entonces llega un sensor, llega un fotón y a través del fenómeno fotoeléctrico hay una dualidad ahí y ese fotón se convierte en una señal eléctrica. Eso se llama el fenómeno fotoeléctrico. Entonces lo puedo volver, hay un, digamos que piénselo como cierto material que es capaz de coger un fotón que está incidiendo sobre esa área y lo vuelve una señal eléctrica. ¿Listo? Entonces, eso es una cámara y uno que compra. Pues uno compra resolución, ¿no? Entonces, uy, no, que me compré la cámara de 5 millones de megapíxeles. Pues, ¿qué es un píxel? Pues un cuadrito con algo que es capaz de coger los fotones, la luz que incide, esas partículas y volverlas una señal eléctrica. De hecho, uno dice, ¿y usted por qué me habla de eso si yo voy a hacer un computer science? ¿Se acuerdan que hablábamos de Mac Lebois? De Graphics de Stanford, del laboratorio de Graphics, el que tenía que su oficina estaba a 2 oficinas de los que crearon Google. Pues Mac Lebois trabaja en Computational Photography y hace como unos 10 años Canon, o una empresa grande, no, Motorola, le patrocinó un curso a los estudiantes donde cada estudiante era un curso de Computer Science donde cada estudiante le daban un teléfono gratis y era para que hiciera algoritmos de esta cosa y de ahí surgió algo que se llama Computational Photography, que es la base para la última tecnología de Google. Entonces, em, el Computer Science vive más allá de los algoritmos, son una parte importante, pero desarrolla dispositivos, entiende qué es lo que está pasando con los mecanismos de sensado. Digamos, es parte de lo que tiene que hacer porque el problema de representación no es solo el problema de construir estas tablas de equivalencias, sino es el problema de cómo yo puedo capturar datos desde afuera y meterlos dentro del computador. Entonces ya el compañero lo tiene, ¿listo? Entonces volvamos acá. Y ahorita les hago una pregunta respecto a esos sensores. Ese es todo un mundo, eso es un universo, ¿no? Yo como mido el movimiento de la Tierra, cómo hago sensores como los que nos permitieron ver por primera vez un agujero negro. Hay mucha cosa alrededor, pero digamos aquí uno se hace un panorama. Listo, entonces hay unas variaciones en una señal eléctrica, ¿cierto? Unas variaciones en el voltaje, básicamente. ¿Qué es lo que sale tanto del sensor que es el fotosensor como del micrófono? Pues si ustedes meten esa cosa a un osciloscopio, pues lo que van a ver son unas variaciones, ¿cierto? De hecho, si ustedes hablan aquí, mire, ¿sí lo ven? Acá, ¿sí están viendo? Pues esa es una representación de la variación de la señal eléctrica que está generando los microfonitos que tengo aquí dentro del computador. No es más que eso. Pero esto es una señal, ¿cierto? Una señal, una función, si lo quieren ver ustedes, en el tiempo. Entonces la pregunta es cómo podemos representar eso dentro del computador. Ideas para representar esto. Primera cosa que hay que entender. Esto es un continuo. Entonces estos números de acá viven en los reales, pero ya nos dimos cuenta que nosotros no podemos representar todos los reales, porque no hay memoria que sirva para representar todos los reales. ¿Qué hacemos? Codificarlos. Aquí dice que codificarlos. Sí, esa es la tarea. De ahora estamos hablando de codificación, de representación. Pero ¿cómo los codificamos? Yo tengo una función que es continua en el tiempo. ¿Qué significa que sea continua? Que si me muevo de aquí a aquí hay un infinito número de números, de aquí a aquí hay un infinito número de números, y ya que ven que yo no puedo meter todos esos números en una memoria infinita. ¿Qué hago? Juan Tomás, ¿qué puedo hacer para representar este continuo dentro del computador? Ya escribí, profe, en el chat. A ver. Una aproximación en el que el eje X sea muy pequeño el de X, no entendí. Pues, o sea, representaron el plano cartesiano y que aproximara cada entero, pero que la diferencia entre cada entero sea muy pequeñita. Por ejemplo, el sonido ahí lo representaba.
¿Vamos a entender? O sea, es una aproximación finalmente. Listo, una aproximación, pero pues, digamos, hay que hacerlo despacio para que las cuentas nos salgan. Entonces déjenme aquí ver si yo puedo hacer un dibujito. No. No. Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido es básicamente una función en el tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, está el tiempo y aquí no están diciendo nada, en este punto no están diciendo nada, y en este punto empezaron a hablar más duro, ¿cierto? Entonces, realmente lo que yo tengo es una función continua, una función f de t. Y la quiero, y mi tarea es meterla en memoria. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, la primera limitación es que esto es continuo en el tiempo, es decir, que entre esta muestra de acá y esta muestra de acá hay un infinito número de datos. Aunque son números, si yo ya aprendí a representar números, yo no puedo meter un infinito número de números ahí. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es algo que es tonto, pero pues lo puedo hacer, ¿no? Yo tengo permitido descartar algunos datos, entonces lo que yo puedo hacer es, yo no voy a cogerlo todo, yo voy a coger este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. De hecho, voy a coger muestras cada cierto tiempo, puedo decir. Yo voy a decir, bueno, en un segundo vamos a coger unas 200 muestras. ¿Cierto? O puedo coger más, ¿cierto? ¿Cuál es el costo de coger más muestras? Memoria, ¿sí ven? Si quiero más calidad, necesito más muestras y eso impacta dentro de la memoria. Listo, entonces yo puedo definir un mecanismo que me diga, bueno, en un segundo 200 muestras. Si en un segundo hago 200 muestras, ¿cuánto tiempo hay entre cada muestra? ¿Cuánta? Eso es cuenta de primaria, ¿no? Si en un segundo tengo 200 muestras, ¿cuánto tiempo hay entre cada muestra? 1 sobre 0.005 segundos. Sí, 1 sobre 200, ¿cierto? Entonces yo podría poner unos tiempos acá y llamamos esto tiempo de muestreo, T sub S, tiempo de muestreo, que es 1 sobre 200. Y esto es en segundos, ¿cierto? Entonces, el número de muestras que yo tenga dentro de un segundo, número de muestras en un segundo, pues es la frecuencia de la señal, la frecuencia de muestreo, perdón. Entonces, ustedes han escuchado canciones, generalmente uno las graba como a 16, esto se mide en hertz, ¿no? Son cosas que ustedes ya conocen, porque ustedes las manipulan todos los días. Entonces, si ustedes alguna vez han bajado música, uno generalmente la baja en 16.000 Hz, quiere decir que tiene 16.000 muestras de ese audio por segundo. O las puede bajar en menos, las puede bajar en 200 o más, 256 Hz. Cuando vendía los primeros CDs, pues los primeros CDs tenían los CDs de los que no sé si todavía la gente compre CDs, creo que ya no. Pero cuando uno dice la calidad del audio, se está refiriendo a cuántas muestras usted tiene por unidad de tiempo. Pero bueno, entonces ya hice una primera discretización. Entonces, básicamente representó una señal con muestras. Perdón, vamos a hacerlo así. Entonces, una señal con unos numeritos. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema de esta estrategia de acá? ¿Cuál es el problema respecto a la calidad del audio que ustedes podrían encontrar? Que se pierde mucha calidad. Que puede estar segmentado o cortado. Por ejemplo, podría estar segmentado o cortado, ¿cierto? Si uso poquitas muestras. Está más alejada del original. Podría estar lejos de la original. Sin embargo, hay algo mágico ahí. Y es que todo lo que nosotros escuchamos pasa por este proceso y sin embargo nosotros no distinguimos que pasó por ahí. De pronto sí, la calidad es muy mala. Pero hay una pregunta profunda detrás y es, ¿cuál es el mínimo número de muestras? Mínimo número de muestras que yo tengo que utilizar para representar toda la información que está en la señal. Esa pregunta que acabamos de hacer es una pregunta extremadamente profunda. ¿Por qué? Ya sabemos biológica, más bien.
Y es teórica, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo número de muestras que yo tengo que hacer para representar la señal y recuperar toda la información? Y esa es una pregunta que yo puedo responder, como lo dice el compañero, cuando digan teóricas la puedo responder con lápiz y papel. Y esa es una pregunta Se parece a importantísima, lo ¿cierto? a lo del cine, ¿no? Nunca escuché eso que también en el cine hay una medida de entre escena y escena para que el ojo no detecta. Claro, pero eso es más perceptual, ¿no? Aquí, la que dice usted es perceptual, es cuál es la velocidad con la que yo tengo que pasar los fotogramas de tal manera que yo vea el continuo. Son 24 frames por segundo. Que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Ahí también hay una frecuencia, ¿cierto? Una frecuencia de refresco del frame. Pero esta es una pregunta que seguramente tiene que ver, pero esta es una pregunta de hecho de orden más matemático. Yo tengo una función f de t que tiene el rango sobre los reales. Entonces yo necesito saber cuántos de estos pedacitos como mínimo debería calcular para poder reconstruir con una buena calidad la señal roja que está acá arriba. ¿Cuántos? ¿2? ¿10? ¿20? ¿De qué depende? Díganme ustedes. ¿De qué depende el número de señales que yo tengo que capturar? ¿Dónde necesito más señales? ¿En esta? ¿Más muestras? ¿En esta de acá o en esta de acá? ¿Depende de la amplitud de onda o algo así? No, la amplitud la estamos teniendo acá, pero digamos, la amplitud formalmente es la altura de la onda. Pero yo creo que usted se está refiriendo a otra cosa. ¿A qué? ¿Al número de qué? De oscilaciones, ¿cierto? Periodo, exacto, el número de oscilaciones. Al número de oscilaciones, Frecuencia. a la cantidad de oscilaciones que yo tenga en la señal. Entonces, intuitivamente, ¿dónde necesito más? ¿En la verde o en la roja? En la verde, ¿no? En la verde porque tengo más oscilaciones. De hecho, hay alguien del que ya hablamos, y si no hablamos, que trabajaba en Bell Labs, se llama Shannon. Y Shannon se hizo esa pregunta en un laboratorio. Y era una pregunta inherentemente teórica. ¿Cuántas muestras necesito? Entonces él lo que dice es que si la frecuencia máxima de la señal es f de max, yo necesito que la frecuencia de muestreo sea, la frecuencia de sampling sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y con esta condición teórica, yo ya puedo garantizar que yo puedo recuperar la señal. Entonces, wow, qué vaina tan loca. De hecho, no es tan Claro, loca. porque o sea, ahí asegura que toda cresta Que va a a entrar toda ahí. cresta le voy a pegar. Exactamente, ese es el asunto. La tienen. Entonces, ¿sí ven por qué la matemática es importante? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, cualquier pepito de los palotes dice, no, pues coja más muestras. Y entonces otro le dice, bueno, entonces compre más disco duro o compre más memoria, que es cara. Ah, las preguntas se resuelven inteligentemente, ¿no? Debe haber alguna condición que me permita a mí decir cuál es el mínimo número de muestras. ¿Por qué? Porque, como dice el compañero, yo puedo pegarle a las crestas y bajo otro conjunto de condiciones, esas crestas me pueden reconstruir esa señal. ¿Que voy a cometer error? Listo. Ah, bueno, entonces yo ya tengo que esta señal la voy a representar con unos números y esos números los voy a muestrar cada cierto tiempo, ¿cierto? Ya, de hecho, si yo puedo caracterizar de alguna manera cuántas oscilaciones tengo por unidad de tiempo, por ejemplo, aquí hay una oscilación media oscilación para el rojo y un montonón para el verde, el de abajo tiene más. Esa respuesta, la respuesta a esa pregunta de cuántas oscilaciones tengo, qué tipo de oscilaciones tengo en una señal, la responde alguien que por ahí escribieron, Fourier. Fourier. Ay, escribí mal. Fourier. Listo, entonces Fourier era consejero de Napoleón y el tipo estaba obsesionado con el calor. De hecho, como era consejero de Napoleón, lo mandaron a, al Cairo, a Egipto, y allá desarrolló toda una teoría para entender cómo el calor se propagaba. Porque el tipo, pues, era un matemático brillante, pero fuera de eso le gustaba el calor. Y él desarrolla una teoría que le permite a uno caracterizar estas frecuencias de acá. Y esta idea de Fourier, pues, después se liga con la idea de cuántas muestras tengo que tener. ¿Listo? Y una vez tengo estos números de acá, pues, estos números son reales y los reales los puedo, ¿qué? Representar con este truquito de acá. ¿Cierto? Antes de representarlos tengo que truncar. Es decir, tengo que aproximarlos a algún real que sí pueda representar, porque recuerden que no puedo representar el continuo. Y ese es el sonido digital. Entonces, ¿qué compran ustedes
cuando uno compraba un CD o qué bajan ustedes o qué están reproduciendo ustedes cuando tienen, qué sistemas de streaming usan ahora ustedes? Todos los años cambian. Spotify. Spotify, listo. Entonces, ¿yo qué uso? Yo uso YouTube Music. Entonces, ¿qué compra uno? Uno compra ceros y unos, ¿cierto? Y todo el servicio de streaming, todo el negocio del streaming está montado sobre esto. ¿Y de qué depende? Pues claro, si yo hago música, pues depende de que los sensores sean buenos o malos. Depende de la calidad con la que yo esté registrando. Y depende de otra cosa que es importante y que tiene que ver con esto de acá. ¿Qué pasa si yo me compro una canción? Hagan estas cuentas. A ver, quiero ver cómo están de cuentas. Yo tengo una canción no, tengo un álbum. Me voy a comprar el último álbum de Moby. Y el último álbum de Moby dura 1 hora. Y lo quiero en una calidad de 256 kilohertz. Kilohertz, o sea, 256.000 muestras por segundo, ¿cierto? Según lo que dijimos. ¿Cuántos números debería yo registrar? ¿Cuántos muestras tengo para bajarme la canción de Moby? ¿Se entendieron? Sí, 921.600.000. Listo. Supongamos que cada uno de esos es un byte. Todo el mundo está familiarizado con los planes de datos de los celulares, ¿no? Ustedes sufren mucho con eso. ¿Cuántos bytes pesaría eso? Un byte es una medida. Pero supongamos que cada una de esas muestras la almacenamos como un byte. De hecho, necesitamos más niveles. Un byte solo tiene 8 bits. Necesitamos 2 bytes como mínimo para representar 16 en una calidad medianamente buena. ¿Cuánto pesa el álbum de Moby? Eso en bytes, ¿cierto? ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dijo Miguel? 921.600.000. 921 millones. 921 millones. Si son 921 millones, pongámosle para redondear 1.000 millones. ¿Cierto? ¿Este número? ¿1.000 millones? Son 100 millones. 100 millones. Listo. 1.000 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Así? Listo. Si cada uno de estos es un byte, ¿cuánto pesa ese álbum? Pues 1.000 millones de bytes, ¿no? ¿Y cuánto es eso? 1.000 de esos son 1 kilobyte. ¿Cierto? O sea que hasta ahí me darían, estos son 1.000 millones, estos son 1.000 kilobytes, ¿cierto? Y 1 megabyte sería una cosa de esta, ¿cierto? 1 gigabyte, sería 1 gigabyte. ¿1 gigabyte? Ah, joder. Sí. Listo, 1 gigabyte. 1 gigabyte. Listo. ¿Cuánto pagan ustedes? Bueno, ahorita a menos que tengan plan ilimitado, pero ¿cuánto pagaban el año pasado por sus planes de datos? Los que tenían planes de datos. ¿Y cuál era la capacidad de ese plan de datos? ¿Alguien? No sé, un plan de datos de 8 gigas, ¿cuánto costaba? Por ahí unos 60.000, 70.000 pesos. Y si con 8 gigas yo solo puedo bajar un álbum de Moby, pues me siento como tumbado, ¿cierto? Entonces es importante esos números porque si yo solo puedo bajar 6 álbumes al mes y estoy pagando 50.000 pesos más el servicio de suscripción, hay algo que está como raro ahí, ¿cierto? Y ahí es cuando entra la noción de compresión. Entonces todos estos datos tienen que comprimirse de alguna manera, tienen que representarse de una manera más compacta, tal como lo estaba sugiriendo Morse acá. Listo. Entonces, ya uno se empieza a dar cuenta que esa tecnología que uno está consumiendo, pues tampoco es que esté lejos de lo que uno podría llegar a hacer, ¿no? Bueno, ahora las imágenes. El compañero nos decía que aquí hay fotosensores y los fotosensores, pues más fotosensores uso, pues tengo más definición en la imagen. Al final esos son números y los números los puedo representar de alguna manera y si los represento, ya los puedo meter en memoria. No hay lío. De hecho, ¿qué es un video?
pues un video es una secuencia de imágenes y como ya sé representar imágenes y de parte de eso tengo audio, pues puedo representar esto en digital. Entonces, efectivamente yo puedo representar videos, imágenes y sonidos. ¿Y qué aprendí acá? Ah, bueno, que no todo es tan fácil, ¿no? Necesito memoria grande, necesito, los recursos son finitos, el ancho de banda por donde transmito los datos es finito, donde almaceno los datos es finito. Eh, una última pregunta antes de pasar al siguiente. ¿Cómo reproduzco yo esto? Porque una cosa es que lo tenga ahí y otra, almacenado en memoria, 60.000 por 16 gigas. Está caro. Por 16 gigas debería ayudarles para mucho, ¿cierto? Para las imágenes de memes en WhatsApp, para bajar los videos del curso o verlos. Digamos que ese universo digital tiene sentido porque esto de acá se puede hacer, porque yo puedo representar cualquier cosa con imágenes. ¿Dónde está? ¿Alguien más se le cayó? A mí no se me cayó. ¿Ya empezaron a entrar? Se cayó esto. ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Sí, A ver, aquí dice David, es que WhatsApp y Facebook es free. El hecho de que no le cobren no quiere decir que no consuma recursos. O sea, puede que no se los cobren a usted, pero alguien se los está cobrando. Y créanme que las empresas, y ustedes van a trabajar seguro algunos, muchos en empresas de estas de telecomunicaciones, ellos se la están cobrando, solo que se la están cobrando al volumen de la gente, ¿no? Cuando ustedes tengan sus empresas se van a dar cuenta que nada es gratis. ¿Listo? Y digamos, ahí hay algo. Listo, entonces ya se empezó a conectar la gente que se había desconectado. Listo, gracias David. Sí, por eso está entre comillas. Eso con un VPN, con proxy free todo. Listo. Bueno, ustedes son los que saben de eso. Yo no los animo a esas cosas. Hay una cosa que siempre me gusta decir y nadie me sigue la corriente, aunque algunos sí me la han seguido. El hacking es bueno. Yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero el hacking es bueno porque hay hackers éticos. Y todavía no tenemos un grupo de hacking chévere en Computer Science. Entonces espero que alguien se anime. Hay por ahí unas personas que están trabajando en eso, pero a mí me parece que eso es una cuestión que hay que hacer. Listo, cierro la propaganda. Entonces, todo lo que nosotros consumimos es digital. Entonces, y todo lo que nosotros que consumimos texto, consumimos imágenes, consumimos video, pero consumimos otro conjunto de cosas, ¿cierto? Entonces, pensemos en el weather forecast. ¿Qué hay acá? Me dice cómo va a ser la temperatura los siguientes días. ¿De dónde sale esto? Atrás hay un modelo que consume datos de un montón de sensores que tienen desplegados imágenes satelitales, sensores en tierra, que hacen la tarea de transducción para poder capturar esas señales. Cada cosita de esas, cada sensor de esos es un universo y requiere un desarrollo grandísimo, pero ahí es donde cabemos nosotros. Las imágenes con las cuales tomamos decisiones, los médicos toman decisiones diagnósticos todos los días, son imágenes que se capturan con una física particular, de hecho es una física súper bonita, súper bonita por detrás, que tiene que ver con mecánica cuántica, que tiene que ver con efectos así de esas cosas que uno dice, wow, esto es ciencia ficción, pero no lo es. Entonces, uno tiene que abrir la mente y empezar a pensar en esas cosas, y hay un montón de señales que todavía no se han caracterizado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, de vez en cuando, como les contaba, voy a poner ejemplos de gente que la gente siempre es chévere, con Juan Ulloa del Humboldt. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan ya le pedí el favor que en algún momento nos va a dar una charla del Instituto Humboldt. ¿Saben qué es el Humboldt? Listo. El Humboldt es un instituto de investigación aquí en Colombia que se encarga de los recursos biológicos. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace un Computer Science en el Humboldt? Ellos desplegaron un montonón de micrófonos en las selvas, en ambientes urbanos, y están registrando imágenes de avecitas, de pajaritos. Y están básicamente procesando esos datos para poder caracterizar nuevas especies,
por ejemplo, hicieron un proyecto muy bonito ahorita con lo de la pandemia para poder registrar cómo había el ruido que generábamos nosotros, cómo había cambiado el paisaje sonoro aquí en Colombia. Y claro, usted habla con Juan y Juan entiende muy bien desde qué tipo de micrófonos hay que hacer, por qué hay que usarlos, hasta cómo se tienen que procesar esas imágenes, qué tipos de pajaritos. Ayer estábamos hablando con él y mi estudiante es un estudiante de física, le dijo, no, el pajarito tal y tal, y me dice, no, eso es uno de los copetones de no sé qué y no sé qué. Es muy chévere hablar con él, precisamente por eso, porque uno no podría esperar ver porque es un computer science, de nuevo en el sentido amplio de la palabra, y entiende muy bien, por ejemplo, la importancia de los micrófonos. Y a veces uno no ve eso, pero los micrófonos son supremamente importantes. ¿Listo? Hace un año yo estoy dictando, por ejemplo, simplemente una experiencia, Machine Learning, hicimos un experimento inspirado en unas cosas que hay en Nueva York, y fue con el celular, la gente lo tenía activo y lo tenía grabando audio todo el día. La idea era que fueran a clase, se desplazaran por el campus y hicimos una base de datos con mucha gente registrando sonidos simplemente con el celular. Y el reto era tratar de encontrar los espacios de la universidad donde más ruido había. Y de hecho es una cosa bonita porque nosotros no teníamos las posibilidades que ustedes tienen ahora. Creo que todo el mundo tiene un celular o acceso a un celular. Y estos sensores que hay acá son absurdos. Absurdos en el sentido de que aquí no solamente tenemos cámaras, no solamente tenemos micrófonos, sino también tenemos acelerómetros, ¿cierto? Eduardo volvió. Listo, entonces, hola Eduardo. Entonces, hay un universo inmenso sobre cómo capturar movimiento, por ejemplo. Claro, yo ya tengo un acelerómetro. Amárrense un celular a los zapatos, a la pierna, y empiecen a caminar con el celular, ahora que ya estamos un poco más libres. Y hay un programita, si a alguien le interesa, hay un programita que le permite a uno sacar los datos directamente del acelerómetro y registrarlos en una, espere, ¿qué pasó acá? A mí me sirve el WhatsApp. Entonces, Le sirve el WhatsApp, alguien se salió. Bueno, ahí están entrando. Yo creo que ya la mayoría de la gente está. Entonces el asunto ahí es que tan solo en un celular ustedes tienen un potencial que nosotros no teníamos antes. Imagínense antes nosotros pensar en que tuviésemos acelerómetros y que pudiéramos sacar la información tan fácil como ahora. Aquí lo tiene el compañero, son giroscopios electrónicos. De hecho, pues uno puede empezar a estudiar la física de un giroscopio, un giroscopio de un celular, y se da cuenta que eso es súper sofisticado, ¿no? ¿Quién tiene Wii en la casa? ¿Alguno tiene Wii? ¿Sí le conoce la consola? Yo. La idea de mi hijo tiene una Wii y la idea dentro básicamente lo que tienen son unos giroscopios. Todo se puede representar, ¿cierto? Si uno sabe cómo representarlo. Antes, o sea, antes de que existieran esos giroscopios, pues poder capturar el movimiento de una persona no era tan sencillo. Los giroscopios existen hace mucho tiempo, pero a algún computer science o a alguien relacionado se le ocurrió que esa era una buena forma de interacción. Y sobre eso montó un negocio, que es el negocio de las interfaces a través de ese tipo de cosas, ¿no? Y si uno entiende eso, pues entiende que hay un potencial grandísimo. Dígame. Tranquilo. Bueno, si uno entiende eso, entiende que hay un potencial grandísimo en ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, y también hicimos el experimento, piensen en un celular y en el potencial que tiene, por ejemplo, para diseñar sistemas. Mi mamá, por ejemplo, es una señora mayor, ella vive sola, y pues mi hermana está pendiente, pero hay que vigilarla constantemente. Entonces uno puede darle, si ella anda todo el día con el celular, uno puede hacer una aplicación que verifique, por ejemplo, si hay caídas abruptas y que le envíe un mensaje a alguien. Y claro, uno dice, bueno, pero es que eso se ve muy complejo, ¿no? Si uno tiene el celular, puede sacar esta señal eléctrica. Y si tiene esta señal eléctrica, puede hacer cosas como estas. Y ya después de que tenga estos números, algo se inventa para poder saber si hubo un cambio en la velocidad. Entonces, eso es un universo. Vamos a volver sobre ese universo porque hay cosas que tenemos a nuestro alcance con las cuales podemos empezar a construir. No tenemos que esperar a empezar a tener acceso a los superlaboratorios. De hecho, nada mejor que un buen celular bien explotado.
para hacer seguridad informática, para programar, para poder censar cosas desde la realidad. ¿Listo? Entonces, en algún momento vamos a hacer cositas con celulares. Pero un celular es un ejemplo de ese tipo de avances tecnológicos que uno dice, wow, hace 20 años nosotros no teníamos la capacidad que tenemos ahora, tenemos unas cámaras que nosotros escasamente soñábamos, tenemos sensores de tacto, tenemos un montón de cosas. Solo que hay que saber ver bien lo que tenemos al frente y pues obviamente hay que conocer las herramientas para poderlas usar. Listo, entonces, este es el problema de la representación. Hay un universo alrededor de la representación. Se resume en cómo yo codifico, ¿qué es codificar? Escribir estos numeritos. Cómo yo represento esa información de una manera adecuada. Por ejemplo, símbolos más usados, cómo los represento de una manera más compacta. Cómo yo transmito esa información, por ejemplo, a través de un canal. Y si el canal tiene ruido, cómo yo garantizo que esa información llegue al otro lado. Entonces, hay un montonón de matemática, como ya nos dimos cuenta acá, alrededor de todas estas preguntas. De hecho, eh, este límite de acá, por muchos años se creyó que era el límite fundamental. Hay un tipo que se llama el resuelve todo, Terence Tao. ¿Lo han escuchado? Tal vez es el matemático vivo más teso que hay en este momento. Entonces, Terence Tao trabajó con Emmanuel Candes de Stanford. Emmanuel Candes estaba trabajando en un problema de imagen médica, de reconstrucción de tomografías y de resonancia magnética. Y él encontró que para ciertas instancias de problema, él podía tener mucho menos muestras para recuperar esta cosa de acá. O sea, encontró una estrategia para poder representar la misma información con menos muestras para cierto tipo de señales. Y el cuento es chistoso porque Manuel Candes ellos los dos trabajaban en ese momento, coincidían en la universidad, creo que estaban en Stanford, no me acuerdo, y llevaban los niños al mismo jardín. Entonces le dijo Candes a Terence Tao, la historia ya es famosa, le dice, venga, tengo tal problema de no sé qué y no sé qué, y estoy encontrando algo como raro porque pues este límite no se está cumpliendo y sin embargo estoy recuperando señales de una calidad muy buena, y se la pasó a Terence Tao, al resuelve todo se llama. Y él resuelve todo como en 3 o 4 semanas, construyó una teoría matemática que explica por qué eso funciona. Se llama, em, esto tiene que ver con Compressed Sensing, pero el algoritmo se llama, es el principio de incoherencia. Pues es una cuestión ahí, después se van a dar cuenta, en algún momento lo van a aprender, me imagino. Eh, el punto es que eso abre un camino completo y muestra las interacciones entre problemas. Este tipo pues, es niño genio, fue genio. Eh, pero es súper brillante y realmente hizo eso como en 2 meses y después siguió haciendo sus cosas. Pero eso abrió el camino para el desarrollo tecnológico absurdo de una teoría que se llama la teoría de Compressed Sensing, que es una forma súper nueva, bueno, era nueva hasta hace unos años, de comprimir datos. Eso después vamos a hablar. Pero bueno, o sea, eso es un universo, y es un universo que nos compete a nosotros como computer science. Listo, entonces vamos a otro de las grandes ideas de las ciencias de la computación. Entonces espero haberlos convencido de que con un poquito de ingenio, entendiendo la física y con los sensores adecuados, yo puedo representar todo. Todo lo que me rodea, más, digamos que todos mis modelos conceptuales y soy capaz de especificarlos en términos de símbolos. Si tengo símbolos, puedo hacer cosas como estas y ya de para adelante, pues el límite es el cielo realmente. Bueno, entonces esa es una de las primeras ideas y es una idea genial. Y ustedes viven sobre esa idea y consumen y la economía se mueve sobre esa idea. De hecho, lo que ustedes están consumiendo como clase, pues básicamente responde a esa idea, ¿no? Em, listo, responde a esa idea porque ustedes están consumiendo contenido electrónico, contenido digital. Y hay un universo de contenido digital, ¿cierto? Entonces, esa es la economía, la dichosa economía digital. Bueno, otra de las grandes ideas es que cualquier algoritmo, y entendamos algoritmo por ahora como una secuencia de pasos para resolver un problema. La idea de los algoritmos no surge con los computadores. La idea de los algoritmos surge con la necesidad que tenemos los seres humanos de resolver tareas de forma sistemática. Entonces, un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver
un problema. Entonces, ¿qué problema? Cualquier problema. El problema de ir a trabajar. Bueno, el algoritmo es, yo me levanto, me baño, me visto, desayuno. Algunos tendrán una forma distinta de hacerlo. Se levantan, desayunan, se visten. Otros no se bañan. Otros dirán, yo me levanto, desayuno cuando llego al trabajo. Son recetas para poder resolver un problema. Lo fundamental hay dos cosas fundamentales en los algoritmos, el problema que estoy resolviendo y la receta. De hecho, una vez yo entienda bien el problema, pues construir la receta generalmente no es tan difícil. Pero bueno, entonces, la idea de los algoritmos es esa secuencia de pasos. Eso no tiene que ver con los computadores. Y suena raro, ¿cómo así que los algoritmos no tienen que... No, los algoritmos tienen que ver es con construir recetas. Después vamos a ver eso más adelante. Y las recetas pueden o no vivir en el mundo de los computadores. Pues la gracia es que los computadores hacen eso muy rápido. Ejecutan esas tareas que especifican los algoritmos muy rápido. Pero bueno, esta es una afirmación teórica muy loca. Cada algoritmo puede ser expresado en un lenguaje que solo utiliza 5 instrucciones básicas por un computador. En ese momento no existía la noción de computador. Entonces, lo que dice este señor que es Alan Turing es que cualquier receta se puede especificar solo con 5 instrucciones. ¿Cómo así? Con solo 5 acciones, un computador puede hacer cualquier cosa. Y esa noción de computador es esto de acá, que es un computador. Entonces, yo creo que es la primera vez que a muchos de ustedes ven un computador así, pero esto es realmente lo que está. Esto es realmente un computador. Un computador no es ni el celular que tienen al frente, ni la máquina a través de la que están viendo esto. Un computador es esto de acá. Entonces, ¿qué hay acá? Hay una cinta infinita donde yo puedo meter, me puedo meter ceros y unos. En principio datos, ¿cierto? Tengo un lector de esa cinta, ¿ok? Y tengo un mecanismo para que ese lector vaya saltando de acuerdo a como yo haya especificado ese mecanismo a ciertas partes de la cinta. Eso es todo. De hecho, formalmente, es decir, en matemáticas, pues yo puedo construir una máquina de Turing con esas cosas, Turing Machine. Entonces, la máquina de Turing es una construcción que hace Turing. Ya lo buscamos la descripción. Es esto, la máquina de Turing. Una máquina de Turing es una 7 tuplacón, un conjunto de estados finitos, un sistema de transiciones entre los estados finitos, un conjunto de símbolos en una cinta, y bueno, una cinta, y unas condiciones iniciales para que la cinta empiece a hacer cosas. Entonces, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es la memoria, y todo esto de acá es el mecanismo para poder leer y escribir en la memoria. Una máquina de Turing es un sistema de archivos. ¿Listo? Entonces, lo que dice Turing es que con solo 5 acciones yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ahí vámonos a la máquina de Turing. Ya, pínchenla. Ay, me tiré esto. Pinchen ese enlace. Y vamos a jugar con la máquina de Turing. ¿Lo tienen? ¿Ya la pudieron abrir? Sí, no funciona. Complejidad orden 5 es bueno, ¿no? Porque si es orden 5, es tiempo constante. Pinchen ahí o busquen este enlace, Turing Machine Simulator. Lo voy a poner en el chat. Entonces, aquí, Turing Machine Simulator. ¿Qué es eso? Para los que nunca han programado, esta es la forma más dolorosa de programación. Básicamente, este es el sustrato de lo que hay detrás de un computador. Conceptualmente, todos los computadores se reducen a esto cosa de acá. Entonces, vamos a coger un ejemplo porque los ejemplos son fundamentales para entender. Entonces, cojamos el palíndromo binario. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? Yo voy a cargar un conjunto de símbolos. ¿Listo? Y lo voy a dar acá a play. Entonces, por ahora quiero que se fijen en la flechita.
Llegó a un estado de aceptación. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué dice acá? Binary palíndromo. ¿Qué es un palíndrome? No, eso no es ensamblador. Ensamblador es otra cosa. Eso es un computador en el sentido en el que Turing lo concibió. Ensamblador es otra cosa. Es una cosa que se utiliza para podernos comunicar con procesadores, pero todavía no estamos ahí. Estamos en lo más, en el core de lo que es un computador. ¿Qué es esto de acá? Una cinta con unas reglas para podernos mover. Entonces, ahora sí necesito que abran los micrófonos y me dicen, ¿qué es un palíndromo? Que de derecha a izquierda o viceversa se lee igual. Listo, derecha a izquierda o izquierda a derecha se lee igual. Entonces, ¿esto de acá será un palíndromo? ¿Qué hace este programa? ¿Qué hace esta secuencia de instrucciones? Esta secuencia de instrucciones determina si si una secuencia de datos corresponde a un palíndromo o no. Entonces, volvámoslo a correr. Entonces, él va y se va moviendo, ¿cierto? Arranca con un símbolo, de hecho lo borra, se mueve hasta el final. Después, ¿qué hace? Borró este símbolo que estaba acá y se mueve hasta el principio. Después, ¿qué hace? Borra este y se mueve ¿hasta dónde? Hasta el final. ¿Listo? Hagámoslo con uno que no sea palíndromo. A ver. ¿Qué pusieron por acá? Lo que hace es emparejar los símbolos al inicio y al final de la cinta. Buena observación. Catherine dice, un número se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Esa es la noción de palíndromo. Pero aquí, ¿qué pasó con este, por ejemplo? Él arrancó acá, entonces buscó el 1, ¿cierto? Lo dejó en alguna, aquí dice un estado. Lo rechaza. ¿Qué significa rechazado? Que no es palíndromo. Este podría ser palíndromo, tal vez. Arranca, va atrás, vuelve. Listo. Entonces, vemos que esto como que funciona. La pregunta es ¿por qué diablos funciona? Entonces, el programa es este de acá. Entonces, primero que todo, esto es un simulador de una máquina de Turing. ¿Por qué es un simulador de una máquina de Turing? Porque Turing asume que la cinta es infinita, pero pues aquí no podemos tener cinta infinita, pero pues bueno. Ok. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a decodificar esto que tenemos acá? ¿Qué será lo que dice acá en este texto de acá? Alguien ahora, así no sepa nada, aquí venimos es a aprender y me va ayudando. Si no abre, lo botamos al agua. Listo, ya alguien abrió. Listo, profe. Pues yo sé cómo funciona la máquina. No, pero vamos a estudiar solo ese programa. Pero vamos a estudiar el programa y vamos a entender. Ah, el programa, ok. Listo, entonces arranquemos. Yo arranco en una cosa que se llama Q sub 0. Ese Q sub inicial. Pero no, se fue. Entonces voy a poner aquí, voy a hacer una cosa que se llame Q sub 0. ¿Dónde está Q? Q0. Listo. Entonces, voy a equilibrar lo que dice acá. Si estoy en Q sub 0 y leo un 0, les voy a dar una pista acá. Muévase a Q sub 0 right. Ponga un espacio, es decir, borre lo que haya ahí y muévase a la derecha. Así se lee esto. ¿Listo? Entonces, yo arranco en un estado Q sub 0. Si leo un 0, pongo un espacio en ese 0, vamos a cargarlo. Inicialmente arranca acá. Lo que hace este cabezote de acá es leer el símbolo que está en la cinta. Entonces, leo, me muevo a un estado llamado Q sub 0 right, pongo un espacio y me muevo a la derecha. Entonces, voy a hacer unos matachitos para ver si podemos entender esto. Me paso a un estado llamado Q sub 0 right. Ay, aquí se ve feo. Perdón, ya le doy la palabra a alguien.
pero es simplemente porque creo que eso no es tan fácil, no es tan obvio de ver. ¿Alguien está poniendo mensajes ahí? No sé. No. Listo, ahora sí alguien abre el micrófono y me ayuda, ya que ya tenemos esa pistica. Yo arranco en un Q sub 0, entonces lo que dice es, si hay un 0 ahí, muévase a un Q sub right, ponga un espacio y muévase a la derecha. Listo, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Alguien me dice. Pues, ¿puedo decir yo? Sí, claro, usted. ¿Usted es Lo alguien? que Sí. hace es que en el nuevo estado mira si hay un 0 o un 1 y en cualquiera de los dos casos se mueve a la derecha sin hacer ninguna modificación. Ok, listo. Se Entonces, queda en el mismo estado y deja el número y avanza a la derecha. listo. Entonces, por ejemplo, acá, yo hago esto. Pin, va a parar ahí. Entonces, le di un 0, me moví a la derecha. Si vieron que el cabezote se movió a la derecha, puse un espacio y me moví a este estado. ¿Cierto? Ahora estoy en este estado, ¿cierto? ¿Qué símbolo tengo en el cabezote? Sí, un 0. Entonces, me moví de acá a acá. Ahora estoy en Q sub right. Tengo un 0. ¿Qué hago? Me quedo en Q right y pongo un 0. ¿Cierto? Dejo lo que estaba ahí. ¿Y dónde quedé? Quedé otra vez acá, ¿cierto? Entonces, Q sub right, leo un 0, me quedo en Q sub right, pongo un 0, me muevo. De hecho, aquí está haciendo 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Va a llegar un momento donde él va a encontrar un ¿qué? Un Q sub right espacio, ¿cierto? Que es este de acá, no hay nada. ¿Qué hace él? Se Se mueve a la izquierda. pasa a este él es de left, ¿cierto? Pone un espacio ahí, pero miren que cambió la dirección. ¿Se mueve hacia dónde? Hacia la izquierda. Mírenlo. Ay, se movió a la izquierda. Listo, entonces busquemos una entrada para este de acá. Q sub 0L y leyó un 0. ¿Qué hace él? Se pasa a Q sub 1, pone un espacio en ese cuadrito y se mueve hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces busquemos un Q sub 1, 0. Ah, bueno, aquí hay un Q sub 1, 0 porque él está leyendo un 0. ¿Qué hace él? Ahora se mueve a un Q sub left 0. Entonces pone un espacio ahí, que fue el espacio que puso acá, y se mueve a la izquierda. ¿Y el que hace en el Q sub left 0? Ahora sí es este de acá. Lee un 0, se queda en el estado Q sub left 0, pone un 0 y se mueve a la izquierda, que es lo que está haciendo en este momento. Suena un poco enredado, ¿no? Por eso les decía que esto es súper, súper, súper doloroso de programar. Pero no quiero que aprendan a programar en esto. Bueno, si lo quieren aprender a programar, pues son mis respetos para ustedes. Lo que yo quiero que vean es que la única lógica que hay acá, bueno, para completar la lógica detrás de esto, a ver, de nuevo, si yo pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿el qué hace? Pues él tiene un mecanismo que lo que va diciendo es, mire, con estos Qs yo guardo como un estado en el que yo estoy y de la cinta yo voy leyendo cosas. ¿Listo? De la cinta yo voy leyendo cosas y realmente es lo que ustedes me estaban diciendo que hacía. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Ahora sí alguien me lo puede explicar. Aquí lo dice. La máquina debería avanzar hasta el final de la cadena de entrada hasta encontrar una casilla que tenga vacía. Luego devolverse y comprobar que el primer y el último símbolo coinciden. Y así vuelve otra vez a hacerlo, ¿cierto? Entonces, esta idea de los Qs nos ayuda a modelar ese racional que ustedes tienen detrás, esa idea que ustedes tienen detrás. Pero, digamos que uno puede hacer cosas, de hecho, mucho más elaboradas. Aquí hay más, aquí en la máquina, en el simulador de Turing hay más. Pero yo sé que es un poco confuso, pero yo no quiero que piensen en si entendí o no el algoritmo. Lo que quiero que vean es que para resolver ese problema lo único que necesitamos fue hacer ¿qué? Movernos a la izquierda, movernos a la derecha, leer un símbolo de la cadenita y escribir en la cadenita. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las acciones que necesitamos para poder, una vez
un autómata, una entidad sea capaz de moverse a la izquierda, leer símbolos, escribir símbolos, moverse a la derecha, escribir 0 o escribir 1 moviéndose a la derecha o a la izquierda, ya una vez uno tiene eso, junto con este conjunto de reglas, ya uno puede resolver este problema, ¿cierto? Entonces, es un problema que uno dice, ah, no, es que cogí un problema fácil. Bueno, aquí hay problemas más difíciles. Por ejemplo, convertir un número, saber si hay un número par de ceros, entonces, o impar de ceros. Entonces, ahora una lógica diferente. Este va contando cuántos ceros hay. Estos estados van cambiando, ¿cierto? Mírelo acá. De hecho, este es más chiquitico, este programa es más sencillo de entender, creo yo. Entonces, claro, es súper sencillito de entender. Entonces, por ejemplo, esto de acá, ¿qué hace? Carga y sale. Lo rechazó, ¿por qué? Porque no tenemos un número par de ceros. ¿Yo desde dónde arranco? Desde Q sub 0. Si leo un 0, es porque hay un número impar de ceros. Si leo bueno, de ahí me paro en Q sub 1 y pongo un 0 y me muevo hacia la derecha. ¿Qué hace este programa de acá? ¿Quién me dice? ¿Quién me lo explica? Venga, a ver, cogemos a alguien a mansalva de los que está acá. Jaime Ernesto Francisco. Francis, algo. Sí. ¿Qué hace el programa? ¿Qué hace esto de acá? ¿Cuál es la idea detrás de esto? De este mazo de cifras, de cositas. No, profe, no entiendo. No hay lío, hermano, para eso estamos. ¿Cuánto coge? Cojamos este, mire. Este solamente. Carguémoslo. Entonces, ¿el dónde arranca? Init, Q sub 0. ¿Cierto? Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a decir, yo estoy en Q sub 0 y va a leer el símbolo de acá. Entonces, usted tiene que ir a buscar la línea donde está esa combinación. Q sub 0 y 0. Q sub 0 y 0. Cuando encuentre Q sub 0 y 0, va a pasar a Q sub 1. ¿Listo? Sí. Va a escribir un 0 y se va a mover ¿hacia dónde? A la derecha. A la derecha, hagámosle. Listo, terminó. Lo rechazó. Ahora pongamos un número par de ceros. Y carguémoslo. ¿Listo? Entonces, dígame qué hace él. ¿Dónde arranca? En Q sub 0. Muy donde bien. esté Q sub 0, 0. Q sub 0. Lee de la cinta un ¿qué? Un 0. Un 0, correcto. Entonces va por acá, ¿cierto? ¿A dónde pasa? Se convierte en Q sub 1. Sí, y escribe en la cinta ¿qué? 0. ¿Y a dónde se mueve? A la derecha. Muy bien. Entonces, primer paso. Vamos bien. Listo. Ahora, Profe, qué pena. dígame. ¿Puedo interrumpir? Sí, no claro. entiendo qué es Q sub 1. O Para sea, allá Q vamos. sub 0, si no estoy mal, es la posición. Sí, no, Exacto. el paso allá no. Ahorita les digo cuál es el truco. Pero espere. Sigámoslo haciendo. ¿Él quedó en dónde? ¿En qué estado está ahora? En Q sub 1. Q sub 1. ¿Qué va a leer de la cinta? A leer 0. Entonces, ¿por dónde me voy? Q sub 1, Q 0. sub 1, 0. Entonces, ¿a dónde va a pasar él? Se va a convertir en Q sub 0. ¿Y va a escribir un qué? Va a escribir un 0. ¿Y a dónde se va a mover? Hacia la derecha. Listo, hagámosle. ¿Y ahora qué encontró él? Un vacío, un espacio. Un espacio. ¿En qué estado estaba? Estaba en Q sub 0. ¿Y qué encontró? Un espacio. ¿A qué estado pasa? A aceptar el Q. ¿Qué escribe? Un espacio. Y no hace nada. ¿Cuál es el estado de aceptación? Q accept. Q accept. Se aceptó. Es decir, que si tiene un número par de ceros. De ceros. Listo. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer acá? Él solo va a leer un ¿qué? Un 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el truco de esto? ¿Cómo yo sé si hay un número par de ceros? ¿Entendió la lógica de la máquina? Ya la sabe replicar. Pero el truco es cómo yo sé que hay un número par de ceros. El estado es el que le va diciendo, ¿no? Porque si está en 1, pasa de 1 a 0 y de 0 a 1. Quiere decir que cuando está en 1 le hace falta un 0. Cuando está en 0 le hace falta 2. Pero por ejemplo este.
¿Qué haría este? Hagámoslo más cortico. Ay, no lo cargué. No lo puedo cargar. Pero, toca dejarlo como terminar. La pregunta es, La pregunta es, ¿cuál es la idea detrás del algoritmo? Uno se puede hacer dibujitos para esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si él lee un 0, lo pasa a un estado Q1. ¿Listo? La única forma para que cambie de Q1 a Q0 es porque lee otro 0. Entonces, si él está en Q0 es porque ya leyó, ¿qué? Un 0. Un 0. Entonces, ¿cuántos ceros ha leído? 2. Pues, acabo de leer 2. ¿Cierto? Entonces, si él vuelve a encontrar otro 0, va a quedar en Q1. Y si ahí para adelante encuentra unos, pues se va a quedar en Q1. Si encuentra un 0, vuelve a Q0. Pero si vuelve a Q0 es porque leyó ya 4 ceros. Es decir, un número par de ¿qué? De ceros. De ceros. Entonces la única forma de que él esté en Q0 y en espacio, de que llegue a este estado, es porque antes pasó por Q0, Q1 y volvió a Q0, es decir, vio por lo menos 2 ceros. Si vio 3 ceros, quedó en Q1. Si vio 4 ceros, o 6 ceros, o 8 ceros, o cualquier número par de ceros, quedó en Q0. Y si quedó en Q0 y vio un número par de ceros, lo tengo que aceptar porque el programa busca saber si el número de ceros que tenemos es par. ¿La ven o no la ven? Es un truco tonto. Sí, pero... por fin. Profe, una preguntita. Pero digamos, basado en esa lógica, lo que está haciendo cuando está en Q0 y hay un espacio en vacío, lo que hace es que pasa ese Q0 a Q-accept. Q0 y vacío es porque ya terminó. Entonces, él ya terminó y si terminó y llegó a Q0, o sea, carguemos esto. No hay nada. ¿Lo acepta o lo rechaza? Lo acepta, porque 0 es un número par de ceros, ¿cierto? No hay ceros, 2 por 0, 0, eso es par. Entonces él está en Q0, vacío, lo acepta, ¿cierto? Ahora con 2 ceros. Los unos no importa porque siempre nos van a mandar. Con 2 ceros. Entonces, ¿él qué hace? Él dice, bueno, yo voy a arrancar acá. Leo un 0. ¿Cuántos ceros he contado? ¿Cuántos ceros llevo? 1. Me paso a Q1. Si encuentro otro 0, estoy por acá. Ya, si llego acá es porque ya acabé de leer otro 0. Entonces me paso a Q0. Entonces, ¿cuándo yo estoy en Q0? Cuando llevo un número par de ¿qué? De ceros. Y cuando Q0, y cuando encuentro un vacío es porque ya se acabó la palabra. Y si se acabó la palabra y estaba en Q0 es porque llevo un número par de ceros. Entonces, esto solo acepta cuando tengo un número par de ceros. Sea 0 ceros o sean 16 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Entonces aquí lo que él va haciendo cuando yo lo cargue es ir pasando de Q0 a Q1. Un 0. 2 ceros vuelve. 3 ceros. 4 ceros. 5 ceros. 6 ceros. 7 ceros. 8 ceros. 9 ceros. 10 ceros. Se terminó la cadena. Entonces lee acá y acepta. ¿Listo? ¿Intuitivo? No me parece. Y si se quiere poner número impar, tira solo. ¿Señor? ¿Si se quiere qué? Poner, ver si es un número impar de ceros. Solo sería cambiar. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo yo hago una máquina de Turing para un número impar de ceros? Listo. ¿Cuál es su nombre? Andrés. Listo. Andrés ya nos puso una tarea. Hagámosla. Programemos una máquina de Turing que mire si hay un número impar de ceros. ¿No sería cambiar el último estado y ya? Yo no sé. ¿Eso es de ustedes? Esa ya es tareita y la revisamos la próxima clase. Me va a tomar un par de minuticos acá porque está chévere la cosa. El punto aquí no es aprender a programar en estas máquinas. El punto es que Turing muestra que cualquier algoritmo se puede, cualquier receta, la que sea, se puede escribir con estas reglas. Solamente jugando con los estados y los símbolos y moviéndonos.
Solamente 5 acciones se necesitan para implementar cualquier cosa. Y ese es el poder de la máquina de Turing. Yo no necesito nada más que una simulación para poder saber cuál va a ser el número de contagiados mañana de COVID. Señor, eso es un algoritmo, y si es un algoritmo lo podemos meter en una máquina de Turing y solo con 5 tipos de acciones podemos resolver ese problema. Saber cuál es el conjunto de preferencias de voto de la población colombiana para las siguientes elecciones. Para eso puede haber un algoritmo, eso lo podemos representar como una máquina de Turing. Para cerrar, piensen en esto. Turing dice que cualquier algoritmo se puede escribir con estas cosas de acá. Con ese juego de los estados, leer, cambiar de la máquina de estados, lo que sea. Bueno, lo que tienen que pensar es, Turing dijo que cualquier algoritmo se podía implementar en una máquina de Turing, pero ¿será que Turing también dijo cómo hacer esos algoritmos? O sea, ¿cómo hacer estas tablitas? Y la respuesta a eso es no. Y la respuesta a eso es que eso es lo que le da trabajo a ustedes. Ustedes lo que van a hacer es esto. De hecho, hay una cuestión que va más allá de lo que estoy diciendo, y es que lo que muestra Turing, y esa es la genialidad, ese paper es una belleza. Turing muestra que cualquier problema se puede reducir a esto de acá. Entonces, pero además muestra que inclusive el problema de simular estas máquinas de acá, es decir, la máquina que ejecuta esta cosa de acá arriba, se puede escribir como una máquina de Turing. Y se llama la máquina de Turing universal, y es el principio de la programación de las máquinas programables, que es lo que le da sentido a la computación que hacemos nosotros. Entonces, estas 5 reglas de acá son suficientes para todo, inclusive para construir una máquina que sea capaz de coger estas reglas y ejecutarlas. Esto de acá es una máquina de Turing y es un programa. Lo que ustedes hacen cuando programan es que escriben estas cosas de acá, solo que en un lenguaje de un nivel conceptual mucho más alto. Nunca, nunca en la vida olviden que lo que ustedes están haciendo son máquinas de Turing. Los programas son máquinas de Turing y al final se reducen, gracias a la magia que descubrió Turing, a 5 acciones. Con 5 acciones yo puedo hacer cualquier cosa. Y son 5 acciones que, si ustedes se ponen a pensarlas, son 5 acciones que uno tiene en cualquier sistema de archivos. Yo leo del sistema de archivos, escribo en el sistema de archivos ceros o unos, o me muevo a izquierda o derecha en las tarjeticas que tengo. Pasar de eso conceptualmente a poder resolver cualquier problema es absurdo. ¿Listo? Entonces ya les quedó la tarea. La tarea es hacer una máquina de Turing que cuente un número impar. No lo hagamos de ceros, de unos. ¿Listo? Y me la muestra en la siguiente clase. Una máquina de Turing. Señor. Profe, ¿podrías explicar un poquito más los ejercicios del taller que tú dejaste? Es que está muy ambiguo. Esa es la idea. No hay problema. Esa es la idea. Y los explicamos en la siguiente clase. No ahorita. ¿Listo? Esa es la idea. Pero la intención es que, ¿cuál es la intención? La intención es que los problemas que le dan a uno en la vida real son así, ambiguos. Y parte de lo que uno tiene que hacer es aterrizar el problema y encontrar el problema que es importante para uno. ¿Listo? Esos problemas están diseñados para eso, entonces no se preocupe. Pero el 31 hay que entregarlos igual. ¿Ya lo dejamos para el 31? Sí, está para el 31 según el Classroom. Listo, entonces vamos a hacer que el Classroom se modifique porque no es justo con ustedes. Listo, de una vez modifiquemos eso acá. Entonces, dejémoslo para mediados de... No, pero espere. 7 de septiembre. Entonces dejemos algoritmo... dejemos esto para el 7 y lo vamos modificando. Sí, ya la otra semana ya tienen cómo hacerlo. Profe, disculpe, le escuché entrecortado cuando estaba diciendo la finalidad de la máquina de Turing para este lunes. ¿Será que lo podría repetir, por favor? La máquina de Turing que queremos, todas estas cosas se hacen porque es bonito, no porque yo las vaya a calificar. Pero háganlo porque es bonito.
Una máquina de Turing que haga, que cuente un número impar de unos. Que sepa si una palabra tiene un número impar de unos. Ok, perfecto. ¿Listo? Pero se tiene que hacer en Python, ¿no? No, aquí en la máquina de Turing. Ya. Sí, listo. Acá no, es que en Python es fácil, aquí es O sea, donde uno le ahí toca echar mismo se números. puede editar. Claro. Y aquí le dice compilar. Y me dice que la línea 26 ya está definida. Bueno, ahí ustedes cacharrean. Ya está definida. Claro, ya está definida. Quitemos esta. Ya, ahí compiló. Y aquí le dicen cargar y aquí ejecutan. Y se quedó porque me lo tiré, ¿no? Se quedó muerto. Ahí ustedes pueden cacharrear con eso, ¿listo? Entonces yo veré, lleguen con ideas interesantes respecto a esa problemática. Listo. Qué pena con ustedes con el tiempo. Una cosa es, Dígame. es que yo inscribí el curso ayer, entonces para